Mike había estado patrullando el bosque durante 5 años, pero la cabaña abandonada escondida en lo profundo del bosque de pinos era diferente a todo lo que había visto antes. En su interior encontró un viejo diario y un reloj de plata que le resultaba extrañamente familiar. Mientras leía la última entrada, las iniciales en el reloj hicieron que sus manos temblaran incontrolablemente. Mike siempre había estado buscando algo. Después de graduarse a los 24 años, se sentía perdido en un mundo que parecía tener un camino claro para todos los demás. Mientras sus amigos comenzaban a establecerse en trabajos regulares y seguir con sus vidas diarias, Mike había estado deambulando por la ciudad y probando diferentes empleos, pero ninguno parecía adecuado para él. Durante años, había ido de un trabajo a otro. Trabajó en una oficina que se sentía como una jaula. Probó un trabajo de ventas que le absorbió el alma. Cada mañana sentía el mismo vacío. La misma pregunta seguía corriendo por su mente sobre qué debería hacer con su vida. Entonces, descubrió el bosque. Todo comenzó con un viaje de acampada de fin de semana. El silencio entre los árboles calmó algo dentro de él. La niebla matutina que se filtraba entre las ramas de los pinos parecía una conversación que finalmente entendía. Mike supo que había encontrado su vocación. Se inscribió para ser guardabosques y se dedicó a su entrenamiento con más pasión de la que había sentido antes. Los desafíos físicos le dieron fuerza. Aprender sobre la protección de la vida silvestre y la conservación forestal le dio sentido a su vida. 5 años después, Mike era uno de los guardabosques más dedicados de la zona. Conocía cada sendero, cada acantilado peligroso y cada lugar donde los excursionistas solían perderse. Sus colegas respetaban sus instintos y su capacidad para rastrear a visitantes perdidos a través de los terrenos más desafiantes. Pero esta mañana, algo era diferente. Mike había estado patrullando el sendero desde el amanecer, siguiendo el mismo camino que había recorrido cientos de veces antes. El crujido de los pinos bajo sus botas lo tranquilizaba. Pero hoy sentía algo extraño que lo atraía hacia el bosque más profundo de lo habitual. Se apartó del camino trillado, a través de la maleza por donde la mayoría de los excursionistas nunca iban. Las ramas se enganchaban en su uniforme mientras pasaba por partes del bosque que parecían estar desprovistas de humanos. De repente, sus ojos se posaron en una vieja cabaña de troncos que no debería existir, escondida detrás de un gran pino. Mike había patrullado esta área innumerables veces. Conocía casi todas las estructuras del bosque, cada refugio y cada campamento abandonado en su territorio. Esta cabaña nunca la había visto antes, pero parecía haber estado allí durante décadas. La estructura parecía bien conservada, considerando su ubicación remota. El clima debería haber destruido todas las estructuras de madera descuidadas en el bosque. El techo no mostraba signos de daño. Las paredes aún estaban rectas y sólidas, y solo la puerta ligeramente abierta indicaba que el tiempo había pasado factura a la cabaña. Mike entró con cautela. Su entrenamiento le había enseñado a tener cuidado con las estructuras abandonadas. Los animales salvajes a menudo hacían sus hogares en edificios abandonados, y una base inestable podría colapsar sin previo aviso. Pero esta cabaña se sentía diferente, como si estuviera esperando a que alguien la descubriera. Empujó la puerta para abrirla completamente y entró. La habitación lo dejó atónito. Los objetos en la habitación todavía estaban ordenadamente dispuestos. Una pequeña mesa se encontraba en el centro de la habitación, con 2 sillas colocadas ordenadamente debajo. En la mesa había 2 objetos que inmediatamente llamaron la atención de Mike. Un viejo cuaderno estaba abierto, las páginas amarillentas por el tiempo. Junto a él había un reloj de pulsera plateado
que brillaba aunque la luz en la habitación era tenue. Había algo en el reloj que despertaba recuerdos que Mike no podía comprender del todo. Tomó primero el diario. La primera entrada tenía fecha de hace 3 años. El autor describía una historia que comenzaba con una excursión de un día. La escritura era alegre y optimista. El excursionista mencionaba que planeaba explorar un sendero que Mike conocía bien y esperaba estar en casa por la noche. Pero a medida que Mike seguía leyendo, la entrada comenzó a cambiar. La entrada, fechada al día siguiente, revelaba que el excursionista se había perdido. La escritura seguía siendo tranquila, pero el contenido estaba lleno de ansiedad. El autor describía cómo intentaba seguir el sendero, pero encontraba puntos de referencia desconocidos por todas partes. Cada entrada revelaba gradualmente una pesadilla cada vez mayor, pero también una esperanza reconfortante de que pronto encontraría una salida. El excursionista escribió sobre cómo compartía barras de cereales y barras de granola que había traído como refrigerios. Decía que había guardado agua de lluvia en botellas de plástico cuando se acabó el agua del grifo. Había construido refugios improvisados con ramas y hojas para sobrevivir a las noches cada vez más frías. El rostro de Mike se tensó mientras leía sobre los intentos del excursionista para pedir ayuda. El hombre había intentado todo: construir señales de humo, organizar rocas en formación SOS, gritar hasta que su voz se quebró, pero nada funcionó. Los días pasaron como semanas en el diario. La letra comenzó a temblar conforme pasaban los días. El excursionista escribió sobre cómo escuchaba el helicóptero de búsqueda en la distancia, pero no podía alcanzarlo a través del espeso dosel de árboles. La esperanza y la desesperación se alternaban en cada párrafo. El excursionista mencionaba lugares importantes que Mike recordaba claramente. Luego mencionó una reunión familiar a la que se suponía que debía asistir, una fiesta de cumpleaños a la que no faltaría. El autor expresaba arrepentimiento por discutir con un ser querido antes de ir a la excursión, sin saber que tendría la oportunidad de regresar. Las manos de Mike comenzaron a temblar mientras leía la historia sobre el hermano menor del excursionista que trabajaba en el departamento forestal. El autor escribía con orgullo sobre la importante carrera de su hermano, sobre cómo protegía a las personas y a la naturaleza todos los días. El último pasaje fue el más difícil de leer. Era obvio que la fuerza del excursionista estaba disminuyendo. Su paciencia se agotaba. Su letra era casi ilegible. Escribió sobre encontrar la cabaña y decidir usarla como refugio durante su momento más débil. El pasaje hablaba de resignación, mezclada con un destello de esperanza de que alguien eventualmente encontraría su historia. La última entrada tenía fecha de 6 meses, después de que el excursionista desapareciera por primera vez. Escribió que escuchó el helicóptero de búsqueda nuevamente, pero estaba demasiado débil para salir de la cabaña y hacer señales pidiendo ayuda. Mencionó que escondía su diario y reloj en la cabaña, esperando que alguien lo encontrara algún día y entendiera lo que le había sucedido. Mike dejó el diario con manos temblorosas y recogió el reloj plateado. En la tenue luz que se filtraba por la única ventana de la cabaña, podía ver el grabado en la parte posterior del reloj. 2 iniciales eran claramente visibles: D.M. Sí, David Mitchell. El reloj pertenecía a su hermano, David, que había desaparecido 3 años antes mientras hacía senderismo solo. El equipo de búsqueda había buscado durante semanas antes de rendirse, asumiendo que David había caído por un acantilado o había sido atacado por animales salvajes. David había sobrevivido durante meses en el bosque. Había estado viviendo en una cabaña escondida muy cerca del área de búsqueda. Esperó una ayuda que nunca llegó.
mientras Mike y los oficiales buscaban desesperadamente en todos los lugares que podían pensar para encontrarlo. Mike recordó su última conversación antes de que David fuera a hacer senderismo. Habían discutido sobre las elecciones de carrera de Mike. David pensaba que Mike estaba desperdiciando su potencial al convertirse en guardabosques en lugar de unirse al exitoso negocio familiar. David le había enseñado a Mike a amar la naturaleza desde que iban de campamento cuando eran niños. Esas experiencias de la infancia moldearon el camino de vida de Mike, y David pasó sus últimos meses solo en el bosque. Había sobrevivido más tiempo del que cualquiera podría haber imaginado. Mike se sentó en silencio en la cabaña, sosteniendo el reloj y el cuaderno de su hermano. El misterio que había atormentado a su familia durante 3 años finalmente se había resuelto. Había luchado cada día para sobrevivir, esperando ser encontrado, sin saber nunca que su propio hermano lo estaba buscando a solo unos kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué harías si encontraras el diario de un familiar perdido en una cabaña abandonada?